vez más, bienvenidos a este espacio Creciendo en la Neurodiversidad. Soy la doctora Ana María Hernández, neuropsicóloga pediátrica, y el día de hoy me encuentro sumamente contenta de poder contar con una invitada de lujo, con una amplia experiencia en la atención de niños pequeños y sus familias con alteraciones o trastornos en el neurodesarrollo, específicamente trastornos del espectro de autismo. Damos la cordial bienvenida a Elvira Cárdenas Lara. Cuenta con una maestría en educación por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es la directora del Centro Formativo de la Asociación Regiomontana con niños con autismo, y la verdad estamos sumamente felices de que el día de hoy ella pueda venir a este espacio, estar con nosotros y compartir su experiencia sobre un tema súper interesante: trastorno de Asperger. Bienvenida, Elvira. Muchas gracias. Yo pues emocionada con la invitación, muy agradecida, y pues aquí estamos para hablar del tema. Mira, vamos a comenzar por decirle a nuestra audiencia qué es el trastorno de Asperger, qué es eso, porque hay muchas personas que tienen alguna idea, pero que no les queda como muy claro qué es, dónde se origina, de dónde viene. Cuéntanos un poquito, tú que eres experta en el tema. Pues muchas gracias. Pues mejor conocido como síndrome de Asperger. Actualmente hay bastante confusión en cuanto a los términos, en cuanto a los criterios de diagnóstico. Pero bueno, hablando un poquito de la historia, el síndrome de Asperger se describe por primera vez en 1944 por un doctor llamado Hans Asperger. Okay. De ahí viene el nombre. Y bueno, ¿qué hizo Hans Asperger? Un año después de que Leo Kanner describe por primera vez el autismo en 1943, Leo Kanner hizo un estudio de 11 casos de niños que presentaban las mismas características. Por ejemplo, ya estaban alrededor de los 3 años y estos niños no presentaban un contacto visual, tenían movimientos repetitivos y estereotipados de su cuerpo, como aletear, girar sobre su propio eje, correr de un lado a otro. Él hablaba como que estaban como en su mundo. Okay. Sin embargo, bueno, a través de los años nos hemos dado cuenta de que no es así. Entonces, bueno, Leo Kanner describe 11 casos de niños que presentaban alteraciones en 4 grandes áreas, que son la comunicación y el lenguaje, las habilidades sociales, el área de intereses y la integración sensorial. Y un año después viene Hans Asperger, y dice, bueno, yo estoy viendo a otros niños que también presentan retos en estas, antes eran 3 áreas solamente: comunicación y lenguaje, social y la parte de intereses y flexibilidad. Entonces dice, estoy viendo estos mismos retos, pero en menor medida, y me llegan niños con un comportamiento como de pequeños adultos. Estos niños que hablan muy formales, como si tuvieran más edad. Incluso por ahí Lorna Wynne y Judith Gould hablan de un lenguaje hiperformal pedante. Uh-huh. Porque, bueno, usan palabras fuera de lo común, no iguales a las que usan sus pares. O sea, okay. A lo mejor un niño de 5 años, neurotípico, puede decir, qué rica está esta sopa, y un niño con Asperger puede decir, wow, esta sopa es mega deliciosa, ¿verdad? Un niño puede decir, ay, se me cayó el color, y el otro puede decir, rayos y centellas, se me cayó el color. Entonces, podemos encontrar un lenguaje bastante copiado de programas de televisión, películas, caricaturas, etcétera. Entonces, bueno, Hans Asperger identifica características diferentes, pero con los mismos retos que en el autismo, en menor medida. Estos niños con un coeficiente intelectual normal o superior a la norma, con este lenguaje hiperformal, con dificultades principalmente en las habilidades sociales para okay. expresar necesidades, emociones, etcétera, y un déficit en la teoría de la mente, esta capacidad que tenemos para inferir estados emocionales o intenciones de las demás personas. A ver, entonces si voy comprendiendo, para que quizás también vayamos como llevando de la mano a la audiencia. Entonces estamos hablando de niños que exhiben un desarrollo diferente, y que ese desarrollo diferente más bien es como de habilidades superiores a lo esperado en lo que tiene que ver con lenguaje. Así ¿verdad? Es. Superiores a lo esperado en lo que tiene que ver con inteligencia. Exactamente. Okay. Sin embargo, sí comparten las mismas características o las mismas dificultades
con los trastornos del espectro de autismo con relación a socialización y con relación a comportamientos repetitivos y estereotipados. Intereses restringidos. Ajá. Y nos puedes explicar un poquito, porque tocaste un tema súper interesante, la teoría de la mente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos entender para que las personas nos vayan siguiendo y vayan viendo y comprendiendo, ¿verdad? Temas que a veces son difíciles, porque abordarlos es complejo, explicarlos todavía más y comprenderlos es un reto. Así es. Bueno, como lo estaba mencionando, es la capacidad que tenemos de poner un poco relacionado con la empatía, pero es un proceso un poco más complejo. A veces decimos, estoy observando a una persona y me parece como que está enojada, como que está triste, y empezamos a hacer una historia, ¿no? A través de lo que estamos viendo, de su postura, de su mirada, de su lenguaje. Un déficit en teoría de la mente es esta dificultad para poder, como decimos de manera coloquial, leer la mente. No leemos la mente, pero sí podemos inferir, ¿verdad? A través de lo que vemos. Entonces, nuestros chicos con Asperger tienen este déficit. No quiere decir que no tengan teoría de la mente. Que hay actividades que pueden ayudar a desarrollar habilidades de teoría de la mente, existen muchas, pero inicialmente tienen este déficit. Entonces, por eso vemos que mucha gente dice, es que no tiene filtro. Dice lo que piensa, hace lo que quiere, le cuesta trabajo seguir reglas, es porque no tiene esta capacidad, bueno, más bien tiene un déficit en esta capacidad que es teoría de la mente, que es como la capacidad de inferir necesidades, deseos, intenciones de otras personas. Entonces, quizá un chico con Asperger está platicando contigo y él está hablando de un tema que a él le encanta, de un tema que para él es hasta cierto punto una obsesión, que pueden ser los dinosaurios, pueden ser los trenes, pueden ser los planetas, dependiendo de la etapa de desarrollo del niño. Bueno, si es un adolescente, pues a lo mejor te va a hablar de otro tema más abstracto. Entonces él te está hablando de un tema y la otra persona está con cara de, ya me aburrí, o sea, mírame que ya no quiero escuchar lo que me estás diciendo. Y él no se da cuenta, él sigue hablando y hablando y hablando y hablando. Y es por esto que repercute en la interacción social. ¿Qué pasa con la otra persona? Que no comprende, porque el chico con Asperger, si no sabe que tiene la condición, está hablando solo de un mismo tema y no se da cuenta que la otra persona ya se aburrió y que también quiere participar. Entonces, generalmente es poner un ejemplo, ¿verdad?, de cómo sucede este déficit de teoría de la mente. ¿Y cómo las personas pueden, o sea, porque, bueno, la idea de compartir este espacio es que nosotros demos información para que si un papá, un familiar nos está escuchando y algo le suena parecido, busque ayuda. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que primero tienen que ver? ¿En qué se tienen que fijar? ¿Qué les debe hacer sospechar que un niño está dentro de la condición de este síndrome o de este trastorno? Ajá. Generalmente el diagnóstico, a diferencia del autismo, en el autismo el diagnóstico ya se realiza o sea, ya hablamos de riesgo de autismo desde los 0 meses hasta los 3 años, o sea, 0 a 3 años, que es la primera infancia. En el Asperger se realiza un poquito más tardío, de los 3 en adelante. O sea, nosotros vemos casos así muy tempranos de detección, 3 años y medio, 4 años, hasta los 6. Sin embargo, hay adolescentes y hay adultos que presentan las características y no fueron diagnosticados a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de observar? Debemos de observar principalmente cómo interactúa socialmente, ¿sí? Si el chico busca interactuar, pero no sabe cómo hacerlo. O sea, yo, papá, veo que mi hijo se acerca y dice hola, pero lo dice con un tono de voz diferente, tiene un tema que no es congruente, o sea, es como la pragmática del lenguaje, ¿verdad? Que es uso del lenguaje en el contexto adecuado. O sea, a lo mejor el chico empieza a hablar de un tema que no tiene relación con la situación social en la que está. Vemos también el coeficiente intelectual no afectado, o sea, vemos un coeficiente intelectual normal o superior a la norma, pero con dificultad para realizar ciertas actividades propias de la escuela. O sea, a lo mejor la maestra reporta, es que es muy inteligente, o sea, yo puedo estar explicando algo y aunque él pareciera que no está poniendo atención, él está poniendo atención, él puede estar volteado, parece que está distraído,
está jugando con algo, pero yo dije una instrucción y él la siguió, o él me respondió lo que yo pregunté. Pero la interacción social es lo que reporta la escuela. O sea, sí es inteligente, pero por ejemplo no le gusta seguir la rutina de escribir. Okay. O no le gusta a la hora que hacemos equipos, como que le cuesta trabajo estar dentro del equipo y seguir la regla social de hay que esperar el turno, hay que ceder el turno, le cuesta trabajo, no tiene tolerancia a la frustración, inflexible, rutinario. Y también podemos, no en todos los casos, pero sí vemos la parte de integración sensorial, por ejemplo, en lo vestibular. O sea, se puede emocionar mucho o puede estar muy nervioso y vemos un ligero aleteo de manos, o sea, o algunos tics faciales, parpadear mucho constantemente, o muecas faciales. Entonces, como que en general vamos a observar la interacción social principalmente y la forma de comunicación, más bien la comunicación social. Y un papá, bueno, o los papás que van y que buscan ayuda comúnmente, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que los hace buscar ayuda y más o menos como a qué edad van? Pues la experiencia que tenemos nosotros, hablando de síndrome de Asperger específicamente, el promedio de edad en el que buscan ayuda es en la edad escolar, primaria, secundaria. O sea, 6, 7 años. De los 6 años en adelante. Sí, wow. Cuando ya la demanda social es más fuerte, es cuando ya los papás buscan ayuda y el papá te dice, es que yo nunca vi nada porque era un niño que sobresalía en la parte intelectual y yo estaba contento con ese desarrollo y decía, bueno, pues es un poco antisocial, pero yo así era de niño. Okay. O habla muy formal, pero es que convive con adultos, no tiene hermanos pequeños y casi no tiene amigos. Entonces yo era así, o sea, a mí no me interesa si él socializa o no socializa, mientras pase sus materias y sea el primer lugar, excelente. ¿Y quién le dice al papá que busque ayuda? O sea, ¿se lo dice la maestra para que vaya y busque o ellos solitos van? Porque digo, a veces la idea de este programa es hacer prevención. Claro. Queremos atención temprana, queremos diagnósticos muy, muy tempranos que nos permitan dotar a los niños de la mayor cantidad de habilidades posibles con la finalidad de que tengan grandes oportunidades. Entonces, ¿quién les dice usualmente? ¿El colegio, la abuela, el tío, ellos? ¿Cómo está el asunto? Tenemos más referidos por escuelas. Por escuelas. Sí, porque ya llega un punto en que el alumno con Asperger se percibe diferente. Entonces dices, o sea, ellos se dan cuenta. Sí, o sea, ellos dicen, yo quiero jugar, los niños me ignoran, me rechazan, quiero platicar, no me hacen caso. Y de ahí vienen otros problemas conductuales, como, bueno, llamar la atención de otra forma. Entonces, quiero hablar de un tema que a mí me gusta, de forma obsesiva, y tú no me respondes, entonces voy y te molesto, ¿verdad? O puede ser que sea el niño que va y busca la atención de una manera negativa, ¿verdad? Tirando los materiales del compañero, gritándole, empujándolo, que hace un berrinche enorme a sus 6, 7 años cuando dices, bueno, eso se supone que ya debió de haberse controlado antes, entonces no hay autocontrol y esto es un reto muy grande para los maestros. Entonces, y también existe el caso contrario del alumno que es acosado, o sea, tiene un acoso escolar. ¿Por qué? Porque es el más vulnerable, porque es el que habla menos, el que está en sus cosas nada más, y como le cuesta trabajo interactuar y tiene un lenguaje diferente y su comportamiento es diferente, entonces se expresa fácil de burlas. Y eso es lo que nosotros tratamos de prevenir cuando difundimos la condición. Es como, papá, observa las señales de alerta y busca ayuda para prevenir principalmente estos temas como el acoso escolar, depresión, ansiedad, que ya se vienen presentando en la adolescencia si esto no se atendió a tiempo. Sí, sí, porque es una realidad que este grupo de niños tienen mayor predisposición a desarrollar una cosa que nosotros llamamos comorbilidades. Las comorbilidades son las cosas que se van agregando en el camino. Y pues bueno, este grupo, los chicos que
son diagnosticados con esta condición tienen mayor propensión a desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, algún trastorno del estado de ánimo. Entonces, sí es muy importante este diagnóstico porque lo que queremos es dotarlo de habilidades, prevenir este tipo de complicaciones para tener un adolescente feliz, para tener un adulto emocionalmente responsable, Exacto, que venga a contribuir de manera efectiva a nuestra sociedad, ¿verdad? Elvira, y cuéntanos un poquito, porque a mí estos niños me llaman muchísimo la atención y me gustan mucho, porque son como muy anecdóticos. O sea, cuando conoces a un chico con Asperger, jamás se te va a olvidar. exacto. Ellos tienen características tan inusuales, cosas que llaman tanto la atención. ¿Tienes alguno en tu mente que tú digas, fíjate, se comportaba de esta manera, sus intereses eran estos, alguno que tú digas, no nos tienes que decir el nombre, pero sí nos vas a decir, bueno, que se llamaba Jaime. Y Jaime, ¿cómo era? Para que las personas todavía les quede un poquito más claro de qué estamos hablando. Claro. Sí, pues hay, digo, en toda la historia ya casi 15 años trabajando con las condiciones del espectro autista, que igual y ahorita hablamos, ¿verdad? Porque condición y de trastorno y que si está dentro del autismo, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita lo vemos. Pero sí hay muchos casos, o sea, ahorita recuerdo el último caso, el último alumno con el que platiqué, ya era joven, ¿verdad? De 20 años. Fue a realizar sus prácticas con nosotros y muy cortés, muy A ver, alto. ¿Cómo? O sea, era universitario, Sí. practicante que iba a la asociación Ajá. regimental. O sea, no era paciente. No. Ok, muy interesante. Sí, eso sí, o sea, él estudió su carrera en diseño gráfico Ajá, y fue a buscarnos para realizar sus prácticas con nosotros. ok. Entonces él, pues su lenguaje era bastante formal, desde saludar a todo el mundo, desde que entraba, incluso las personas desconocidas. Ok. Le costaba mucho trabajo mantener el contacto visual, o sea, él hablaba muy bien, pero le hacía sentir más cómodo no ver a las personas a los ojos. Entonces él podía mantener una plática contigo, pero sin establecer el contacto visual, sin verte a los ojos, ¿sí? Entonces él llegaba, te saludaba, hacía incluso una reverencia, o sea, buenos días, se agachaba con la mano atrás. Con la mano Ajá, atrás, como exacto. si estuviera en el escenario. Exactamente. Ay, Dios. Ajá. Sí. Y bueno, te empezaba a contar lo que le pasó durante el día o el día anterior, pero sin pausas, sin modular su tono de voz, muy monótono. Todo era con esta característica que te comento de muy formal, o sea, palabras que dices como domingueras, que le llamamos de forma así coloquial. Y siempre, bueno, de repente cuando él se alteraba, porque un ruido, por ejemplo, él sí tenía comprometido un poquito la parte sensorial. Y él sí, si escuchaba a un niño llorar, gritar, él decía, ¡ay, ese niño! Porque no se calla, y se tapaba los oídos, se metía en un cuartito que teníamos ahí, que era como el de juguetería. Y ahí como que se desahogaba, ¿verdad? Movía mucho sus manos, saltaba, hablaba, o sea, solo, como que tenía diálogos. Y ya se relajaba y salía otra vez y volvía a sus actividades. Con nosotros hacía actividades sencillas como sacar copias, repartir algún material en los salones. Entonces es el caso que recuerdo ahorita, el último, ¿verdad? Y qué interesante, ¿no? Porque ahorita que te escucho hablar y pienso en la literatura que hay y veo que los libros dicen, habla como robot. O sea, ¿sabes? O sea, estas inflexiones en la voz, el subir, el bajar, el que de pronto si haces una pregunta suene como pregunta, el de que si estás asustado realmente en tu voz haya esta sensación de que hubo un estímulo que te asustó. Eso en ellos no es tan usual verlo. Y cuando los vemos hasta como... Es como medio falso el asunto, ¿no? Porque cuando ellos lo quieren hacer, no les sale de manera tan natural. Y sí, eso es algo que llama mucho la atención y que para las personas del entorno, especialmente
como los adolescentes, las personas jóvenes, es como, es el raro. O sea, ¿por qué habla de esa manera? ¿Por qué se dirige de esa manera? Pero bueno, cuéntanos, hace un ratito hiciste algunos comentarios de ¿por qué condición? ¿Por qué le llamamos condición? Esa es una, y si dijiste eso, y luego dijiste, bueno, ¿y será autismo, no será autismo? Cuéntanos un poquito, ¿por qué le llamamos condición? Vamos a comenzar con esa. Claro. Bueno, pues, condición del espectro autista, a partir del 2013, que fue cuando se decreta la Ley de Seguridad y Protección de las Personas con Autismo en México, y se habla de condición del espectro autista por respeto a la persona, ¿sí? Si nos vamos a la parte científica, teórica, vamos a encontrar trastorno del espectro autista, ¿verdad? Podemos decir en términos como más clínicos. Científicos. Ajá. Y anteriormente estamos hablando, bueno, nosotros los psicólogos y también los psiquiatras utilizamos un manual diagnóstico y estadístico de condiciones. Y en la revisión en la revisión número 4 encontrábamos, porque muchas familias llegan y dicen, es que mi hijo tiene TGD, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ok, TGD, pero ¿de qué tipo? Todavía hay mucha confusión en qué es un TGD y si es un TGD, trastorno generalizado del desarrollo de tipo autista o trastorno generalizado del desarrollo de tipo Asperger, porque pues sí, todavía hay muchos profesionales de la salud que manejan el DSM-4, que es la revisión anterior. Actualmente estamos manejando DSM-5. Okay. Entonces en el DSM-4 encontrábamos trastornos generalizados del desarrollo y teníamos a 5, que era el autismo, el Asperger, el síndrome de Rett, el no especificado y el desintegrativo infantil. Entonces, cuando los papás llegaban a buscar un diagnóstico, algunos psicólogos o psiquiatras decían, bueno, tu hijo tiene TGD, pero no sé de qué tipo. Entonces, se queda como trastorno generalizado del desarrollo. Y otros decían TGD de tipo autista y otros Asperger, ¿verdad? Y el que no entraba en ninguno de los dos era no especificado. Era no especificado. Entonces, todavía nos llegan muchos con ese diagnóstico de TGD no especificado. Entonces, al papá le da un poquito más de tranquilidad no saber, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Sin embargo, bueno, ya al llegar les explicamos porque es importante saber de qué tipo para establecer la línea de tratamiento. Entonces, bueno, eso era en el DSM-4. DSM-5, que sale en 2013, también en 2013, ya habla de TEA, trastornos del espectro autista. Okay. Y ahí viene por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo a la necesidad de apoyo que tienen cada persona. Por ejemplo, en el nivel 1 hablamos de necesita apoyo, pero no tanto apoyo, o sea, necesita apoyo solamente. Está como muy general. En el nivel 2 necesita apoyo moderado y en el nivel 3 necesita un apoyo sustancial. O sea, podemos hablar de lo más leve en el 1 hasta lo más severo en el 3. A ver, entonces sí voy comprendiendo. Estamos hablando de que entonces el trastorno de Asperger ya no es una categoría aparte, sino que viene a formar ahora parte de un grupo, y ese grupo se llama trastorno del espectro autista. Entonces ya la palabra Asperger la dejamos a un lado, la dejamos de usar, por decirlo de alguna manera. Siguen existiendo, no es que los Asperger no desaparece, Ajá. e incluso hay familias, ya hay nosotros lo seguimos manejando como Asperger, o sea, para nosotros es una condición que no va a desaparecer, o sea, vamos a seguir teniendo chicos Asperger, como aquella descripción que hizo Asperger en 1944. Pero pues para cuestiones científicas pues hablamos de TEA nivel 1. Okay. Asperger, TEA nivel 1. Entonces los papás pues también informar, ¿verdad? Para que no se asusten si les dicen a la hora de realizar el diagnóstico su hijo tiene TEA, trastorno del espectro autista nivel 1, ¿verdad? Sí. Aquí lo importante es identificar bien las fortalezas y los retos para a través de esas fortalezas superar más bien estos retos que se van presentando. ¿Y por qué hablamos de la palabra condición? Ok, pues condiciones es porque no es una enfermedad, es una condición de vida. Okay. La persona con algún trastorno del espectro autista nace con la condición, definitivamente pues a las últimas investigaciones hablan de una predisposición genética.
Entonces no es algo que se cura o se va solo, porque no es una enfermedad. O sea, la persona nace con TEA. Sí hay predisposición y pues hay situaciones, ¿verdad?, ambientales que desencadenan, ¿verdad?, la manifestación de la condición. Entonces es una condición de vida. Sí, esto es importante porque luego tenemos papás que nos preguntan, ¿y cuándo se le va a quitar? Exacto. ¿Y cuándo voy a tener, y cuándo ya va a estar listo? O sea, y la realidad es que no se trata de estar listo, o sea, se trata de que a medida que vas creciendo, las exigencias del medio ambiente son diferentes. Ser niño representa una cantidad de retos, ser adolescente mayores, ser un adulto todavía más. Uh-huh. Entonces, a medida que la sociedad te va imponiendo estas necesidades, porque eres parte de ella misma, necesitamos ayudarlo a responder de manera efectiva, a desarrollar cada vez más habilidades. Y ahora yo tengo una pregunta. Cuéntame un poquito, adultos con Asperger. Casados, con hijos, relaciones, parte afectiva, parte social, porque queremos hacer prevención, o sea, queremos no llegar a las grandes complicaciones. Entonces, pero actualmente, ¿cómo está la parte adulta? ¿Te han llegado pacientes adultos diciendo, creo que tengo trastorno de Asperger, evalúenme, porque aquí yo creo que se autodiagnostican? Es muy común en este grupo, ¿no? Sí, sí es muy común y es muy importante el diagnóstico diferencial porque pues hay otras condiciones que se pueden confundir, ¿verdad? Entonces es importante conocer la historia de desarrollo del adulto porque sí ha pasado que estamos diagnosticando al niño y de repente el papá empieza como a caer un poquito en cuenta y dice, es que yo tengo estos retos y creo que me gustaría saber, ¿verdad? Y por ahí ya la esposa también comenta, sí, es su lenguaje, es su nivel intelectual muy alto, le cuesta trabajo interactuar socialmente, no tiene amigos. Hemos tenido muchas dificultades por este déficit en teoría de la mente, porque él no es capaz de ponerse en mi lugar para muchas cosas o no se da cuenta de mis señales. Pero sí es muy, muy delicado el tema con adultos porque, como te digo, se puede confundir con otras situaciones, ¿verdad?, psicológicas. Entonces, sí hay casos que sí, definitivamente al momento que los entrevistamos y que conocemos la historia del desarrollo, comprobamos que sí estamos ante una condición de Asperger. Y hay otros casos que no, que simplemente, pues, así es la persona, ¿verdad? Y otros que es otra cosa. Okay. Bueno, un TOC o algo así, ¿verdad? Un trastorno obsesivo compulsivo. Un trastorno de ansiedad. Exactamente, okay. Exacto. Entonces, que si se casan, no sé, pues como te comento, puede haber casos de que sí se casan, pero con muchas dificultades si no son acompañados en un proceso terapéutico, ¿sí? Generalmente, lo que hemos visto es que es muy complicado desarrollar una relación afectiva, sí, es muy complicado. Si es muy, muy, muy trabajado desde temprana edad, tenemos pues mucho mejor pronóstico, ¿verdad? Para el tema de interactuar con las demás personas y todo esto. ¿Qué opinas tú de que la intervención de este grupo de niños, bueno, porque lo que queremos es intervención temprana, entonces queremos que papitos desde edades muy tempranas digan, mi hijo está teniendo dificultades en la esfera social, mi hijo tiene un desarrollo del lenguaje discretamente superior al esperado, aparte cognitivamente está adquiriendo habilidades que nadie le ha enseñado, ¿no? Lo que yo normalmente veo en la consulta es que dicen, aprendió a leer solito. O sea, desde los 3 ya reconoce el abecedario, sabe letras, agarra los cuentos, se lo leí una vez y ya con eso bastó y de ahora él lo agarra, lo ojea y me dice textualmente todo lo que hay. Entonces, bueno, ¿y a dónde deben ir? ¿Qué tipo de tratamiento deben recibir? ¿Qué es lo que, para que el papá que ya está escuchando y que dice, aquí hay algunas cosas que me llaman la atención, ¿a dónde deben ir? ¿Qué deben hacer? Pues con los expertos, o sea, definitivamente sí, un psicólogo, un neuropsicólogo puede ayudarnos con el diagnóstico, pero sí es muy importante conocer pues también la experiencia de ese psicólogo o ese neuropsicólogo.
o incluso psiquiatra. Sin embargo, o sea, te digo, es muy importante que este profesional tenga experiencia en condiciones de neurodesarrollo. Muy importante. Porque como te comentaba, o sea, el diagnóstico diferencial nos puede llevar a otro diagnóstico y el tratamiento va a ser, que se le va a empezar a dar, va a ser distinto y pues ahí vamos a estar como perdiendo tiempo. Entonces es con personas que tengan experiencia en estas condiciones. No está de más descartar, porque también se puede confundir nos ha pasado con niños que tienen aptitudes sobresalientes. Okay. Pero es bueno, un poco más sencillo cuando ya observas todas las áreas, cuando se hace una evaluación como general del desarrollo y dices, bueno, cómo está en comunicación y lenguaje, cómo está en la parte social, cómo está en lo emocional, la parte cognitiva, y ya, puedes determinar un poco más fácil. En cambio, si dicen, es que solo es lo intelectual, o sea, es muy inteligente, pero es súper sociable, se relaciona con sus pares súper bien, no tiene ningún problema para comprender reglas sociales, yo no veo ningún déficit en teoría de la mente, solo es lo intelectual, ¿verdad? Ahí sí, bueno, no necesariamente estamos hablando de Asperger, aquí recuerden que son 4 áreas reto, que es la comunicación y lenguaje, la interacción social, el área de intereses que es restringida, repetitiva y estereotipada, y la parte sensorial también. Ahorita que retomaste esas 4 esferas, vamos a tocar un poquito para que todavía a los papitos y a los que nos escuchan les quede un poquito más claro acerca de la planeación motora, de esta parte de coordinación, porque sé que para este grupo representa un gran reto. Y pues bueno, nosotros vivimos en una ciudad en donde el deporte rey es el fútbol, y si no eres bueno para el fútbol, oh Dios santo, el mundo se te viene encima, ¿verdad? Entonces, exacto, este grupo de niños sabemos que tienen una dificultad en planear efectivamente, dificultades de equilibrio, dificultades de balance, y la parte de los deportes no es el área en donde no sobresalen. Exactamente. Sí, sí nos han pasado situaciones, por ejemplo, el papá que llega y te dice es que lo metí al equipo de fútbol y se le iban los balones por un lado, todos los compañeros le gritaban y total fue una complicación total, y en vez de ser algo padre para él, divertido y para toda la familia, se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque el papá dice, bueno, lo voy a meter al fútbol para que aprenda a desarrollar estas habilidades que yo veo que le faltan. ¿Y qué pasa? Que se vuelve un problema porque es algo más desmotivante para el chico, porque lo intenta y fracasa, lo intenta y fracasa. Y luego el papá le exige, o sea, hay papás que nos cuentan, es que yo iba y le gritaba y me enojaba y le exigía, y pues él, en vez de ir avanzando, se bloqueaba, porque sí, empieza esta situación, ¿verdad?, de que yo quiero que mi hijo sea igual que los demás, y me doy cuenta que está batallando, y le exijo, y pues el chico se bloquea, y esto afecta emocionalmente, ¿verdad? Entonces también el que lo lleva a fútbol americano, o que la natación, entonces lo podemos observar desde la forma en que caminan. O sea, esto no lo mencioné, pero qué bueno que tocas el tema. Una forma de caminar un poco distinta, como que arrastran sus pies, les cuesta trabajo el cruce de la línea media. Entonces, sí, desde ahí la forma en que corren. O sea, un chico con Asperger te va a decir, el fútbol apesta, el deporte apesta, lo odio. Y realmente es que se le complica y él lo expresa de esa manera, ¿sí? Entonces, no es que sea grosero, no es que te quiera dar la contra a ti, papá, o a ti, maestro. Es que tiene un déficit en teoría de la mente, y aparte tiene pues esta condición que representa bastantes retos para él. No quiere decir que a la hora de comprender la condición vamos a permitir, claro, pero vamos a hacerlo acompañados, ¿verdad? Y vamos a buscar ayuda, orientación para saber cómo manejar esto. ¿Por qué? Porque podemos irlo dejando pasar y decir, bueno, es que así es mi alumno, así es mi hijo, y le permito y no intervengo, y nadie me apoya y nadie me orienta. Llegan a la adolescencia o a la juventud y se enfrentan
con dificultades fuertes porque no se manejó a tiempo la conducta, ¿verdad? Porque bueno, si vamos a tratar de disminuir ciertas características, pues tenemos que ir desarrollando habilidades. O sea, yo te trato de quitar, pero también te estoy dando, ¿verdad? Te doy apoyos. Exactamente. Apoyos para que logres. Exactamente. Entonces, a ver, digo, para que resumamos así a muy grandes rasgos, ¿qué debemos ver cuando hablamos de síndrome de Asperger? Que bueno, que ya sabemos que esa terminología ya no es actual, esa terminología ya no la usamos. Ahora hablamos de trastorno del espectro de autismo. Nivel con 1. nivel de severidad 1, esto quiere decir que requiere pocos apoyos. Pero ¿cuáles son los aspectos que un papá debe tener en mente? Entonces es uno, la relación social. La relación social, ese es el eje más importante, ¿cierto? Sí, cómo se relaciona y principalmente con sus iguales, con sus pares, con los niños de su misma edad. Bueno, sí, porque puede decir el papá, no, es súper sociable, llega su tío de 30 años y se la pasa platicando con él de política, pero pues es un niño de 5 años, ¿verdad? Y no sé, tiene 5 años, llega su primito de 3 años y con él se la pasa súper bien, con su primito de 3 años y con su tío de 30 años, pero con sus iguales, que son los de 5 años igual que él, hay dificultades. ¿Sí? No hay una interacción social adecuada. Okay, entonces, interacción social, número 2. La forma en que se comunica. La comunicación. ¿Sí? Tiene intención de comunicar sus necesidades, sus deseos, pero no sabe cómo hacerlo. Llega y platica de lo que a él le gusta o tú le haces una pregunta y te responde con otra cosa que no tiene relación con lo que le estás preguntando. Y las peculiaridades de las que hablamos, sí, ¿no? También esto, el tono monótono, sin modulación de la entonación. Número 3. La parte de intereses. Intereses muy restringidos. Y ahí podemos meter también la inflexibilidad. Podemos encontrar que los cambios, ¿verdad? Les cuesta trabajo. Prefieren la rutina. Pues, ay, ¿por qué ahora vamos a ir por ahí? No, yo no quiero ir por ahí, yo quiero ir por acá, por acá siempre vamos, papá, vamos por ahí, por ahí, por ahí. Y pues ahí viene hay niños que lo demuestran con un berrinche muy fuerte cuando hay un cambio que no se anticipó, y hay niños que simplemente lo dicen, ¿verdad? Verbalmente, tranquilamente, depende mucho también del carácter y de la situación. Claro. O si le cambias algo de lugar, alguna pertenencia, o si de repente ya lo vas a cambiar de escuela, entonces... Ahorita estoy acordándome de un pequeñito que está con nosotros ahorita en valoración, y que su papi dice, bueno, es muy rutinario, o sea, no le podemos cambiar el cereal. No le podemos cambiar el asiento en el que él va. O sea, él siempre tiene que ir detrás del piloto. Pero si lo quieres poner detrás del copiloto porque tiene un hermanito y pues switcharon las sillas, no, o sea, él va del otro lado. Sí, ahora, también esto que comentas es muy importante, ¿verdad? Que si asumimos que no se puede, no se va a poder, ¿verdad? Lo deben de hacer paulatinamente, el cambio, informar, o sea, te digo, hay estrategias, ¿verdad? Hay técnicas. Por eso es que es muy importante el acompañamiento. Y finalmente, número 4, hablabas de las alteraciones. La alteración sensorial, que puede ser desde muy, muy leve, como de que, ay, se tapan los oídos, o te dicen, es que ese ruido me molesta demasiado, o no quiero ir a ese lugar donde hay muchísima gente porque todo el mundo habla al mismo tiempo. Entonces, evitan situaciones sociales. Y ellos pueden decir, porque eso no me gusta, odio estar ahí, prefiero estar en mi casa, pero posiblemente lo están evitando por la situación, la alteración sensorial. Entonces, también, bueno, podemos observar que rechazan ciertos alimentos. O sea, hay papás que nos dicen, mi hijo siempre quiere comer lo mismo. Entonces, una parte es por lo rutinario y otra parte es por esta selectividad alimenticia. ¿Qué más? Texturas de ropa, puede ser, de que siempre quieren traer el mismo pants, no quieren la mezclilla, o siempre quieren la misma playera. Las etiquetas, ¿no? Les molestan. O la etiqueta de que quítamela porque me está molestando, o simplemente esa playera no me gusta y resulta que es porque la tela es diferente, es un poquito más dura, o etcétera.
Pues muchísimas gracias, Elvira. Digo, la verdad siempre es un placer compartir la experiencia de personas que tienen tantos años dedicándose al diagnóstico, la rehabilitación y el acompañamiento de familias que tienen niños dentro de los trastornos del espectro de autismo. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, por darnos su tiempo. Este es un espacio para ustedes, para brindarles información. Recuerda que lo que queremos es diagnósticos temprano, atención temprana, mejorar la calidad de vida de los niños. Nos vemos pronto.